Tres. Hola, Hola, ¿cómo están? bien, Bien, ¿y bien, ¿y tú? tú? Hola, hola. Hola, Bien, chiquillos, bien. cabres. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Cómo ha estado su día? Uf. Y movida, Intenso. Movido. pero súper bien. Intensa, al Bien. igual como Carabineros de Chile, pero bien. Hoy. Igual que el panorama nacional. Igual Oye, que el panorama caché que nacional. estoy mirando las letras de esta Sí. cuestión y las que se ven en la cámara se ven al revés todas. Así como. Ya no importa, se entiende el concepto. Eso es lo que... No se entiende ¿Entiendes? que la haga prueba. Sí. Sí, el de la prueba. Hoy le damos una bienvenida a todos y a todas, a quienes nos acompañan en nuestro noveno episodio del podcast del Maison Pan Mundo. Vamos a estar revisando los acontecimientos de la última semana que han sido y han remecido mucho a la sociedad chilena, destacado principalmente por el actuar de Carabineros contra un menor de edad que lo lanza por un puente, que fue más noticia a nivel internacional que en Chile. Además vamos a estar revisando lo que no fue portada durante la semana y las últimas movilizaciones. Partamos de lleno conversando sobre esta semana tan movida que hemos tenido, que hemos estado expectantes respecto al actuar de la justicia, del mismo gobierno, pronunciamientos que no han existido finalmente al grave hecho que fue el que un carabinero lanzó a un menor de edad por el puente Pío Nono. Sí, todo el rato. Mira, yo creo que la sensación que a todos nos ha invadido, yo creo, de esta última semana ha sido de impotencia máxima, de ver cómo una institución completamente corrupta, chacreada, violenta, hace y deshace en el país. Finalmente, o sea, de toda la historia de Chile hemos visto que han actuado con plena impunidad, ¿cierto? En distintos casos de delitos, también muchos criminalísticos, femicidios, de hecho, así como ya de todo lo que, todas las temáticas criminales que hay, ellos están presentes. Entonces, y cómo siguen haciendo y deshaciendo. O sea, yo creo que es muy injusto ver efectivamente cómo ellos pueden lanzar gente de los puentes, ¿cierto? Pueden torturar, pueden sacar ojos y no les pasa nada. Y siguen ahí y la gente desgraciadamente también sigue aprobándolos más que los partidos políticos, que las instituciones en general. Entonces, como, pucha, ¿qué hay que hacer para que en verdad se tome conciencia de que se necesita una nueva institución de Carabineros, una nueva institución donde sea realmente democrático, donde la gente, donde estén por los intereses de nosotros, de las personas, y por los derechos humanos finalmente? Entonces, es un poco esa impotencia yo creo que estamos sintiendo en este último tiempo con respecto a este actuar y también de ver que nosotros salimos a la calle sin carnet de identidad y tenemos multa, o sea, por una cuestión tan banal. Entonces, finalmente se ve que no hay una real proporción, porque finalmente es como de proporciones, ¿cierto? Con respecto a la legalidad y con respecto al actuar normal en este país de cualquier ciudadano. Entonces, ahí hay que cuestionarse realmente cuál va a ser como la nueva institucionalidad que queremos para el país y poder finalmente erradicar todas las formas de violencia en todas las instituciones. Yo creo que tenemos una crisis social que se arrastra más allá de este último tiempo, como de este 19 de octubre, sino que está desde la historia del país una violencia impregnada, arraigada en las formas de actuar de las instituciones y en general de la sociedad. Y en eso de la violencia es de todo, po, o sea, faltas de respeto, injurias, ¿cierto? De violación de derechos humanos, o sea, todo hemos soportado, hemos aguantado y yo creo que ya llega un momento en que es como, basta, o sea, no sé qué más tiene que pasar, no podemos permitirlo y en ese sentido también el plebiscito es un poco como este llamado de alerta, pero no es tampoco la solución a todo. Yo creo que si bien es una batalla que hay que ganar, también tenemos que estar para cambiar desde las mismas bases de la sociedad esta lógica
pinochetista, ¿cierto? Neoliberal, que ha calado muy hondo en las subjetividades de las personas acá en Chile, o sea, como todos los procesos históricos que venía desde ya antes también de la dictadura en el inconsciente colectivo de la gente, ¿cierto? Que es esta visión individualista, esta visión violenta, y en eso hacernos la autocrítica a nosotros también. Yo creo que en ese sentido este periodo de confinamiento, este periodo como de poder interiorizar lo que estamos viviendo, sintiendo el uno con el otro, de poder conversar más con nuestros vecinos y vecinas, de decir, oye, pucha, qué clase de país estamos construyendo, qué clase de personas nos estamos formando y estamos formando también a nuestras hijas, a nuestro hijo. Entonces, es un poco, yo creo que es el llamado, o sea, a repensar, ¿cierto? Un poco las bases mismas de el país que queremos, de la ciudadanía con la que nos vemos de acá a varios años más. Sí, o sea, lo que dice la Laura es bastante particular este hecho y refiriendo como al mismo actuar de Carabinero y esta lógica que tiene Carabinero desde la dictadura hacia adelante y el actuar violento que tiene. O sea, el otro día, por ejemplo, conversaba con una señora ya mayor que el día del volanteo me invitó a almorzar. Y conversábamos con esta señora respecto a cómo vestía Carabinero y la fuerza que usaba, por ejemplo, cuando ella era joven, entendiendo que era joven tipo en los años 60. Eh, y era bastante diferente en el sentido de que Carabinero, por ejemplo, dice ella no usaba armas. Lo más duro que tenía era la porra, la luma. Entonces era una fuerza totalmente civil, básicamente. O sea, si bien tenía una lógica militar en su organización, en cuanto a la vestimenta que utilizaban y la lógica que utilizaban, era bastante más del sentido civil, de la corrección, más que del arma, de utilizar de inmediatamente el arma. Y es bastante llamativo en este contexto actual, por ejemplo, viendo la impunidad que ha tenido Carabineros. O sea, hemos visto, se ha transmitido y se ha transmitido varias veces ya eh, el juicio que ha iniciado ya contra este carabinero que arrojó a este chico del puente, ahí en Pío Nono, eh, donde Carabinero básicamente actúa de esa manera porque igual hay una cierta impunidad. O sea, no es por nada, por ejemplo, que a este carabinero lo dan de baja porque usaba una cámara en particular, de particular, y no por el hecho de haber arrojado a este joven del puente, que eso salió hace bastante poco. Y Carabinero además comunicó que el joven estaba bajo detención, eh, siendo que de las diferentes visiones que tiene Carabinero, hay varios testimonios que ellos dan durante todo este hecho, donde dicen que estaban siendo atacados y todo este asunto. No obstante, las cámaras de vigilancia que hay es bastante diferente a lo que muestran. O sea, no, Carabinero no estaba siendo atacado con piedras ni con nada, sino que van corriendo estos que están protestando y Carabinero lo arroja directamente del puente. Pues es bastante particular cómo Carabinero va encubriendo una institución que de por sí hay que... Yo creo que hay que darla de baja y refundar una policía con otra lógica. O sea, no puede ser posible que esta policía que supone cuidar el orden público sea tan violenta, actúe matonescamente, tanto con los que protestan y, por ejemplo, ahora que se dio el caso a la fiscal que tuvo que recurrir a que se le protegiera su casa, su vivienda, por parte de la PDI porque Carabinero andaba rondando su zona, andaba rondando y vimos, por ejemplo, el video este donde la PDI fiscaliza y hace un control de identidad a un motoquero de civil, que era carabinero, y que particularmente toma una ruta poco eficiente respecto hacia el lugar donde dice que se dirigía. Entonces, y además le hace seña a la patrulla que va pasando. Entonces hay muchos hechos que son bastante particulares y Carabinero no es la primera vez que actúa de esa manera. Durante el estallido social pasó mucho con dirigentes sociales y sindicales donde en realidad pasaban por fuera de su casa constantemente, pasaban vehículos de civil que normalmente rondaban a diario unas cuantas veces al día, y que, o sea, actúa de una manera bastante matonesca, amedrentando eh, a quienes se supone son ciudadanos
que están en propio derecho de manifestarse. Creo que es necesario revisar esta organización, revisar la Policía de Chile. No puede ser posible que Carabineros se forme en menos de un año, que conozcan poco sus leyes, y que la apliquen de una manera donde todo se resuelve con la violencia. Creo que es necesario revisar la organización y cómo está actuando. Efectivamente, yo la verdad coincido con Pedro en lo que respecta a cómo revisar esta institución. Pero ¿quiénes son los actores llamados a revisar esta institución? Es la interrogante que hoy en día nos aqueja por la siguiente manera. La misma directora ejecutiva de Amnistía Internacional ya planteaba que iba a continuar este tipo de violación a los derechos humanos. Luego, estas fueron sus declaraciones luego de lo que pasó con el niño que tiraron en el río. ¿Y por qué? Porque justamente no ha habido señales, ninguna señal. O sea, vemos cómo Carabinero respalda, perdón, cómo Carabinero respalda a su funcionario, vemos cómo el Ejecutivo respalda a Carabineros con la defensa de ese funcionario, y vemos cómo otros actores políticos del mismo Parlamento eh, avalan estas prácticas, apelando justamente a fake news, apelando a que él estaba, incluso, ojo con eso, hubo muchas imágenes donde planteaban que él estaba en confrontación directa con Carabineros, pero la proporcionalidad dónde queda, si esas imágenes son verdaderas, porque incluso se pone en cuestionamiento, esas imágenes son, él es o no es, pero incluso si lo fuera, ¿cuál es el nivel de proporcionalidad que estamos hablando? Entonces acá hay responsabilidades compartidas, lo que no significa que si son compartidas sean menos graves. Y me llama la atención y en profundidad lo que plantea Amnistía Internacional, porque vemos en evidencia cómo informes que hablan de otros países, el gobierno sale a los 3 minutos casi en cadena nacional a respaldarlo, y los informes que circulan a nivel interno em, lo dudan, lo vacilan, le dan las mil y una vueltas y no dicen nada, absolutamente nada. Y acá no solamente va con el gobierno o los funcionarios que no han hecho nada para esto, va también con la fiscalía. O sea, vemos ahora como una fiscal ha hecho un trabajo intachable en torno a una investigación para buscar las responsabilidades. Dentro de Carabineros se habla que hubo un error en el momento de que Carabineros decía que iba a acudir a Fiscalía a esclarecer estos hechos, eh, como teniendo como tesis lo que había dicho el funcionario. Y ven que ahora están completamente en otra, la verdad. Se les dio vuelta en la torta, la verdad, y las responsabilidades que ellos tienen ahora tienen que pagarlas. Pero viendo eso, que solo este caso excepcional, la fiscalía en otros trabajos no ha hecho esa misma pega. No ha hecho el trabajo, la pega de culpabilizar no solamente al perraje, sino también a los altos mandos. O sea, vemos que el grupo de choque, que son los funcionarios de Carabineros, que ponen de primera línea para cumplir, son bajo órdenes, están bajo órdenes. ¿Y quién da esas órdenes? O sea, aquí estamos hablando de unas responsabilidades que la Amnistía Internacional ha dicho, y todos se han hecho oídos sordos. Sí, es un tema que sin duda va a quedar para rato. Yo creo que no es algo que se va a cerrar de un día para otro por el respaldo también que ha tenido Carabineros de parte del gobierno. Se supone una reforma, pero es difícil entender que se pueda hacer una reforma como tal cuando no han habido voluntades de esclarecer distintos procesos, como por ejemplo casos de tortura que se dieron en las detenciones de manifestantes posterior al 18 de octubre, y que recién están avanzando algunos procesos, pero ver, por ejemplo, cuánto se demoraron en identificar quién le disparó a Gustavo Gatica. ¿Cuántos meses se demoraron? ¿Cuántos meses no han todavía dado a la luz los nombres de quienes quemaron el metro? A pesar de que ya pasó un año y ya se está implementando todo un plan de reabrir toda la línea, con parafernalia fue, y con FUNA también, de parte del gobierno, esa actividad. Pero no hay una voluntad real de transparentar distintos procesos y de que en el fondo se pueda conocer
cuáles son las decisiones que se toman y todo. Vamos a pasar ahora a lo que no fue portada esta semana, porque si bien hay varios temas relevantes respecto a cómo ha ido avanzando, por ejemplo, la franja del apruebo, del rechazo, los distintos posicionamientos que han habido, el COVID más corto que le ha dado a una persona, que en este momento fue a Trump, que duró un par de días, estuvo hospitalizado y ya está listo para el próximo debate, pero en este Se nos Javi, cayó la Javi. Esto pasa cuando uno vive en el campo. me pegué, me Sí. pegué. Sí, ahí está, volvió. volviste ya, bacán. Sí, denle con el campo, pues no hay constante Quedaste en cero el señal. Trump. Ahí quedaste pegada en Trump. El Trump fue el que tuvo el COVID más corto hasta el momento, de toda la gente que se ha contagiado. Y vamos a revisar lo que no fue portada. Eso. Porque tiene los mejores médicos, pu. No se vale. Buenos asesores. Bueno, claro. Sí. Con la vacuna rusa, po. Ahí la hizo toda. Bueno, el otro día conversaba con este profe gringo, amigo de profe Chucky, y se reía él por el hecho Nuestro de, amigo James. con el amigo de Pato, po, El amigo de Pato. que lo tuvo que ir a buscar Mi en la amigo, madrugada. po. Oye, compartimos unos ricos chip pop con ese amigo, debo decirlo. Ah, muy bien. Sí, o sea, comentaba el hecho y el populismo en que está Estados Unidos con el hecho de que Trump en plena pandemia y con COVID sale a pasear en esta caravana por la ciudad en realidad. Lamentable, yo creo, imagen presenta un presidente de un país tan importante como es Estados Unidos por el concierto mundial. Pero dentro de las cosas que no fue portada es la extensión del estado preventivo de emergencia. Es bastante llamativo lo que sucede, esta extensión del estado preventivo, o sea, declaración en realidad, porque ahora actualmente estamos en un estado de excepción todavía. Pero el estado preventivo de emergencia se declara con la excusa de los incendios forestales. No sé si estuvieron como al tanto en eso. Se declara principalmente, se mantiene a nivel nacional y en particular para las regiones que se vean afectadas eh, con los incendios forestales con el fin de distribuir los recursos económicos para determinadas regiones y que en realidad le da bastante o le da por lo menos acceso al gobierno con este declaración de estado de preventivo de emergencia, le da acceso a la presidencia del país a recursos económicos que en otra instancia estaban destinados a otros aspectos. Según esto va en la excusa debido a las pocas precipitaciones. Esto se declara por ahí por el 3 de octubre. Se declaró el estado preventivo de emergencia, hace una semana casi atrás, y le da acceso a recursos económicos para prevenir este asunto. Me llama mucho la atención que esto se haya declarado ahora, por ejemplo, quizá un año bastante más lluvioso que el año anterior, o incluso que los años 2018, 17 y 16, por ejemplo, que entre el 16 y el 17 acudimos a los incendios forestales más grandes que tuvo Chile, y nunca se declaró un estado preventivo de emergencia. Yo por este sentido creo que es una excusa para seguir extendiendo esto, la utilización en particular de las Fuerzas Armadas, porque igual tienen cierto acceso a este asunto. Hay diferentes grados en los que implica este estado. Pero es bastante llamativo por lo bajo cómo se hace este llamado, bajo qué excusa. Y en realidad la utilización propia que está haciendo el gobierno de las leyes que le faculta la Constitución. No sé qué tan necesario es declarar actualmente este estado preventivo con esa excusa. Yo creo que Chile en este momento tiene problemas más grandes que solucionar, como el problema de coronavirus, a lo cual obviamente no le ha prestado la bastante atención en cuanto a la redistribución de los recursos. Eh, es una de las noticias que pasó sin pena ni gloria, creo, dentro de la semana, y que en realidad ya es como la última extensión que puede el gobierno empezar a hacer respecto a la utilización de estos estados de excepción o intentos de estado de excepción que tiene el Estado de Chile, respecto a que ya vamos a cumplir ya casi 9 meses,
casi de estar con toques de queda y por ese estilo. Entonces, bastante llamativo este llamado y esta declaración que se hace en el diario oficial respecto a la situación. Fuerte, ¿eh? Y dentro, tirando la misma línea de lo que no fue portada, quisiéramos recordar lo que pasó justamente el día viernes pasado, con un personajillo muy conocido actualmente y que para mí personalmente es uno de los responsables de la revuelta popular en Chile del octubre de 2018. El nombre, Julio Ponce Lerú. Su nombre está relacionado con CQM, con boletas falsas, con mojar a muchos parlamentarios, tanto de la exconcertación como también a Chile Vamos, o en ese tiempo Alianza por Chile, también que recibió subsidio por las forestales en un momento. Ahora tiene CQM con el litio y tiene una dudosa licitación. Hoy en día es portada porque, no sé si, lamentablemente, por la agenda pública que es tan rápida en momentos, se nos olvida el caso Cascada, donde fue como entre el 2008 y 2011, en donde varias AFP, beneficiarios de la AFP, usuarios de la AFP, perdón, usuario obligatorio, perdieron plata por diversas transacciones fraudulentes que hizo este personaje junto con otro, entre ellos nuestro presidente, y que también fue mojado un poco. Y al final salió el juicio. Y en este juicio justamente le bajaron, a ver, no está malo el audio, de 62 millones a 3 millones de pesos, a solo 3 millones de dólares la multa. O sea, la Corte Suprema le dio un regalo a Ponce Lerú. ¿Cuánto robó? ¿Cuánto tenía que pagar de multa? 62 millones. Y ahora tiene que pagar 3 millones de dólares. O sea, si esto no es para de nuevo tomar las plazas e indignarse, no sé lo que es. Pero hay que agregarle un condimento a esto. El condimento tiene nombre: Tribunal Constitucional. Recordemos que lo que pasó en 2018 fue que el tribunal declaró inconstitucional aplicar multas que fueran mayor a un tercio de lo que fue defraudado. Y esto justamente legitimó una de las razones por la que la Corte Suprema rebaja esta multa. Y la verdad es que nuevamente nos estamos frente a un tribunal que sabemos que es la tercera cámara de la élite, de la oligarquía, de la más rancia oligarquía. O sea, Ponce Lerú, un tipo que ya debería estar con ninguna licitación de poder de producción en el país, con ningún subsidio, y que incluso estar formalizado y juzgado para ver si pisa o no la cárcel. Ese tipo de personas el Tribunal Constitucional avala. Por eso es una de las cosas más fuertes por este 25 de octubre, cambiar todas estas reglas de juego. Oye, una mini corrección que dijiste 2018, Pato, del octubre al principio, pero no importa si es para tener en claro la fecha de la Revolución Chilena, que es octubre de 2019, y se va a cumplir un año, así que en la próxima semana ya, de hecho. Sí. Oye, otra corrección, Piñera no es nuestro presidente, o al menos no es mío, no sé si es tuyo. Bueno, lamentablemente. Oye, sí, bueno, con respecto a aquello, es importante, creo que tengamos estos elementos, como decías tú, Pato, o sea, de no naturalizar estas cosas que van pasando, porque igual es como pan de cada día, ya uno ve la noticia así como, ya, perdonazo a Lerú, perdonazo a no sé quién, y es como, loco, no, ¿cachai? No, no es normal, no está bien. Entonces, como un poco yo creo que poder desnaturalizar estos eventos que dan vergüenza. A mí me da vergüenza como que a nivel internacional la gente nos mire a Chile así como un país ya mega bananero, ¿cachai? Que no resuelve nada, que cubre todo a puros delincuentes de cuello y corbata.
Yo creo que también un poco como por la misma dignidad de nosotros como ciudadanos, ¿cachai? Como poder no naturalizar así como estas cosas, indignarse y golpear la mesa igual, ¿cachai? Como lo hicimos el año pasado en octubre y como lo hemos estado haciendo hasta ahora y lo vamos a seguir haciendo. Y con respecto a esto de lo que no se vio, con respecto a, yo quiero retomar un poco lo de los correos de la pandemia del ministerio, porque ya es como una teleserie turca, o sea, primero tenéis al gobierno que no quiere soltar la info, ¿cachai? Y es como, pucha, el dicho de el que nada hace, nada teme, es muy cierto, o sea, ¿por qué no quieren soltar la info, cachai? Es como obvio que hay algo. Y por otro lado, también tenéis a Enel diciendo que tiene la info, ¿cachai? Que ellos pueden llegar y soltar las cosas, la información, entonces está así como todo muy latente. Y bueno, recién ahora todos los procesos judiciales también se están empezando a articular y empezar también a sacar veredictos. Y lo mismo con el tema de carabineros. De hecho, hace 2 días se declararon culpables 3 carabineros por tortura que fueron, no me acuerdo en qué comisaría, Peñalolén, creo, pero en alguna comuna fueron, torturaron a gente en una comisaría y ya los declararon culpables. Entonces, ya de a poquito se va haciendo justicia y yo creo que esa tiene que ser la tónica finalmente de todo lo que va pasando, porque estas cosas no pueden quedar así, así como así. O sea, yo creo que por dignidad no podemos dejar que esto siga pasando. Y con respecto a lo de la pandemia y todo lo que decía el Pedro también, ahora se ve que hay como una especie de flexibilidad, ¿cierto? Con respecto a ciertas medidas, pero no hay soluciones concretas, o sea, no hay, por ejemplo, inyección de recursos en el ámbito de salud, en materia de salud. Hoy en día tienes equipos de salud completamente reventados todavía en los hospitales, las camas también están completas en las UCI, todavía el virus está como transitando libremente y no, las cuarentenas ya no funcionaron. Entonces, yo creo que también un poco seguir con este llamado de cuidarnos y de finalmente seguir exigiendo las medidas que son mínimas, que es inyectar recursos a salud, ¿cierto? Para que esto pase de una vez por todas. Y en eso de cuidarnos también está el poder seguir haciendo este tipo de instancias como lo estamos haciendo nosotros, como de hacer redes tanto virtuales como si se puede también presenciales y apoyarnos más que nunca, yo creo. O sea, eso es un poco lo que estamos viviendo, si no, ya los niveles de salud mental van a seguir yéndose a la vez. Y yo lo veo también, o sea, todos los días lo vemos, o sea, la gente está súper angustiada, con una incertidumbre. Yo creo que a todos nos pasó que es como ya, ¿cómo nos proyectamos de aquí a 2 meses? Como no, no se puede, ya filo, eso por lo menos es una certeza, sabemos que no hay certeza, entonces, pero hay gente que en verdad eso le afecta, como le produce ansiedad y problemas de salud mental, entonces igual hay que tener empatía con eso y empatía es lo que menos hemos visto de parte de los que gobiernan hoy en día, entonces también ahí hay mucho que decir. Es para donde hay que caminar un poco con la discusión de la nueva constitución, de cómo queremos que no siga existiendo impunidad ante distintos casos, y cómo se aborda la salud mental como una estrategia integral y no verla solo como ir a terapia cuando ya, bueno, primero no hay una factibilidad de acceder a un psicólogo en todos los servicios de salud, CEFAM, y en toda la red asistencial pública. Y segundo, se ve como, todavía siento que está ese estigma como de, voy a terapia, estáis loco, como siendo que debiese ser al contrario, que es hacerse cargo uno mismo de la salud mental y recurrir a distintas herramientas que nos ofrecen las disciplinas de salud. Creo que eso es importante resignificarlo desde la educación, porque si no, no sirve mucho tener una red fortalecida en términos de que tú puedes acceder a atención médica, eh, si no va acompañada con una educación de por medio. Oye, pasando al
Otro tema que yo creo que ha estado patente esta semana y que se relaciona un poco con el primero, que tiene que ver con las manifestaciones que se han retomado a lo largo del país. Bueno, característica ha sido las movilizaciones en Plaza Dignidad, la cual se da justo 2 semanas antes del plebiscito. El plebiscito lo tenemos este 25 de octubre y una semana antes prácticamente, bueno, a 10 días, 12 días de la conmemoración de un año del 18 de octubre de 2019, que es la movilización más grande de la vuelta a la democracia, donde se hace un pliego popular de demandas sociales por una vida digna, que involucra la salud, la educación, eh, las pensiones, los recursos naturales como un bien estratégico, el repensar en cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente y cómo entendemos nuestra matriz productiva. Es un malestar social que tiene muchas aristas, incluyendo, por ejemplo, el acceso a la vivienda digna, que hoy día no está garantizado, eh, y que se ha ido caracterizando el retomar las movilizaciones, y digo retomar porque llevamos ya 7, 8 meses de pandemia, lo que ha significado tener a lo menos 6 meses de confinamiento de forma aleatoria, algunas comunas sí, otro día no, la otra semana se devuelven a cuarentena, con un desorden tremendo, pero en sí hemos tenido que tener mayores medidas de distanciamiento físico, lo cual hasta yo diría hace un mes tenía estancadas las movilizaciones y levantando movilizaciones desde otra forma, principalmente a través de ollas comunes y de una red de solidaridad, porque ha sido un contexto también donde no se han dado las garantías para hacer confinamiento, para quedarnos en casa, no han estado las condiciones socioeconómicas. Es así como esta semana hemos tenido movilizaciones, los ciclistas se volvieron a tomar las calles, bueno, partimos analizando un poco lo que fue el hecho de que Carabineros arrojó un manifestante menor de edad por un puente, hecho que convocó nuevas manifestaciones, y yo creo que es importante revisarlo porque estamos en una pandemia en donde está nuevamente movilizándose el pueblo chileno. Así es, así es. Y también es un poco lo que la teoría conspirativa había dicho de que, ¿se acuerdan que todo el mundo decía no, pusieron las cuarentenas para que porque se acuerdan que en marzo partió todo esto justo después del 8 de marzo, ¿cierto? Donde vimos miles y miles de mujeres, ¿cierto? Marchando, que estuvimos ahí personalmente en Santiago, entonces ahí fue donde se concentró, digamos, por la densidad de la población, pero en las regiones también estuvo fuerte. Y claro, o sea, finalmente se ve esa lógica de que ahora que están sacando las cuarentenas, que se están relajando las medidas, la gente también tiende a salir a la calle, o sea, tendemos a también poder expresarnos, ¿cierto?, de otras formas que habían quedado pausadas también, que se había un poco estancado, que se había detenido esa rabia, esa también ganas de participar, de movilizarse. Así es que es un poco retomar eso y también, obviamente no es el mismo contexto, o sea, también han pasado 6 meses casi en que se han visto también o se han expresado mucho más las contradicciones del modelo. Y la gente que no se había terminado de convencer el año pasado con las movilizaciones, yo creo que se terminaron de convencer ahora, en esta pandemia, o sea, de ver las brechas de género, en los aumentos de violencia, por el trabajo doméstico de las mujeres, el desempleo, la represión, o sea, un montón de situaciones que esta pandemia ha develado que son solamente a causa del sistema político, social y económico que tenemos. Entonces, claramente también las personas necesitan expresar que hay un descontento, necesitan también hacer un llamado, ¿cierto?, a poder cambiar esta situación, estas cosas, estos problemas que tenemos. Y en eso, claro, en varios territorios se han levantado manifestaciones, se han levantado expresiones diversas, como también las ollas comunes, como una expresión de apoyo popular, de manifestación de tejido social, o sea, distintas formas que ha hecho que las personas también conversen más entre ellas, se apoyen más entre ellas.
Y esto es el principio de un proceso largo. Y yo creo que tenemos que ser fuertes todos en este contexto, emocionalmente fuertes, porque vamos a ver cosas. Ya lo vimos con el chico que tiraron del puente, o sea, ¿qué acto más criminal que ese puede haber? O sea, y ni siquiera llamaron ayuda, ni siquiera cumplieron lo mínimo, que de hecho hasta en una guerra el protocolo es cuando tu contrincante está herido, tú te lo llevas y lo tienes que curar porque no lo puedes dejar ahí, o sea, te lo llevas prisionero, pero te lo llevas. En cambio, el chico no, lo dejaron ahí para que si no llegaba otras personas a salvarlo, él iba a morir por inmersión, ahogado. Entonces, en ese sentido, es súper preocupante. Yo creo que no hemos terminado de ver la crueldad de estas personas y tenemos que estar preparados y preparadas. Y en ese sentido, esta preparación es todo, psicológica, mental, física. Imagínate corriendo ahí porque vienen estos guanacos gigantes. Nos vamos a estar así como a la primera cuadra, nos vamos a morir de un infarto si no nos preparamos físicamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener este cuero de chancho, tenemos que prepararnos, tenemos que apoyar en todos los sentidos, de múltiples maneras, con nuestros medios también, y, y poder ir avanzando a eso, o sea, a poder cambiar las cosas, que yo creo que el sentimiento que hemos tenido y que también hemos dado cara. Entonces, para mí es como ese es el panorama de movilizaciones. Sí, o sea, respecto a lo que dice Laura, sí, o sea, es bastante llamativo como lo que se ha dado en la política nacional en este contexto, tanto nacional como a nivel más local, la nueva organización que la propia crisis sanitaria agudizó y mostró, o sea, las contradicciones del sistema, la obligación de las organizaciones de las ollas comunes que no se veían desde el año, o sea, desde los 80 prácticamente, cuando Pinochet hace quebrar Chile con la crisis, año 82, si no me equivoco, y empieza a surgir estos tipos de organizaciones, bastante llamativos. Y ya un año ya casi de los 30 pesos que subieron en el metro, a un año ya casi o un año ya de cuando Piñera dijo que Chile era un oasis en América Latina, un oasis de democracia. Hoy día, bueno, estamos a un año también de la segunda vez que se saltan los secundarios, los torniquetes del metro. Y a un año también estamos asistiendo ya a una nueva forma de manifestarnos, producto del virus, como ya bien decían antes. El virus mantuvo como congelado un poco las movilizaciones durante buena parte del año. Se dieron focos por uno y por otro lado, pero producto de la agudización de la propia crisis que se venía reclamando desde mediados del año pasado, desde octubre del año pasado. Eh, y ahora, bueno, frente a esto asistimos a la transformación de la tradicional protesta social. Principalmente yo creo que se da en las regiones más que en propio Santiago, porque en Santiago ya están todos en fase 3, se están asistiendo igual, el otro día habían 2000 personas en la Plaza Italia, en la Plaza Dignidad. Mientras que también se han organizado las caravanas ya para las marchas del apruebo en este marco del plebiscito nacional que viene el 25 de octubre. Es bastante llamativo que estamos en el mismo mes ya, 38 años, si no me equivoco, o cerca de eso, del triunfo del no, si no me equivoco. Eh, 30 y algo. Del triunfo del no, y ahora de nuevo estamos revisando el tema de lo que implica el gobierno. O sea, hace 30 años se echó abajo el gobierno de Pinochet, producto también de las contradicciones del propio sistema que tenía la dictadura. Y hoy estamos recién, yo creo que con esto podríamos hablar de un fin de la transición con el cambio de la constitución. Y ha sido ampliamente aceptado este producto de las propias contradicciones que hay en salud, que hay en educación. El otro día conversábamos con un amigo sobre el tema de en qué se gastan los impuestos. O sea, ¿cómo podemos pensar, por ejemplo, que en Chile se cobran impuestos y normalmente uno de los mayores aportes es el IVA, por ejemplo, o lo que se hace con el impuesto a las bencinas, y que muchos de estos dineros en realidad no se invierten en la misma ciudadanía de Chile? Pues no hay una política ciudadana en Chile. Entonces, es lógico que el modelo implique estas contradicciones. Esto a propósito de un texto de Marx que se llama Bajo los impuestos,
respecto a qué se gasta. Ahí Marx hablaba sobre la contradicción que era pagar impuestos para que los alemanes contrataran guarniciones militares que luego ametrallaban al pueblo. En Chile pasa un poco lo mismo, o sea, el chileno paga impuestos para que esas plata, porque muchas platas se destinan a las Fuerzas Armadas y de orden, lo aporreen. Y no hay una política social. Y hoy hemos acudido a esta contradicción, las caravanas hoy día siguen recorriendo el país. En Recoleta, por ejemplo, estaba el tren del apruebo. En el caso de la quinta región, mañana Calera tiene su caravana y la tiene Calera, Quillota y La Cruz, las tres el mismo día. Entonces ya es algo bastante transversal esta lógica del cambio de la constitución. La gente ya no tiene el miedo que tenía quizás en los 90, esta sombra de la dictadura, donde el criticar el modelo era un poco de recordar un poco de los propios crímenes de la represión de la dictadura. Y desde esa misma lógica también vemos las contradicciones del modelo que Chile, mientras tuvo este apogeo económico y la gente se podía endeudar, todo funcionaba bastante bien, pero hoy, por ejemplo, nos damos en realidad cuenta que el modelo chileno era un modelo que funcionaba en función de la deuda, valga la redundancia, donde y era tan frágil el modelo que una pequeña crisis nos produjo, ¿cuánto? Casi 3 millones de desempleados, y que el modelo ya no se puede sostener y porque el Estado no es garante tampoco de derechos básicos. Entonces, obviamente esta crisis viene a agudizar. Hay reclamos justos respecto al propio sistema chileno que se deben transformar y borrar muchas cosas donde el chileno debe ganar más derechos. Y hoy vemos esto plasmado en esta nueva forma de protestar. Pues a pesar de la pandemia, salen en caravana, en bicicleta, en auto. En el caso de Calera, la última caravana llegaron hasta en caballo. Estamos cerca del campo, así que se ve un deseo transversal porque son demandas transversales, o sea, son derechos que nos corresponden a todos, el derecho a la salud o a la educación. Entonces, se puede ver ya este retorno a las calles de diferentes formas. Nos vimos la obligación de reinventar la protesta producto de la propia pandemia y que hay un descontento que en realidad no ha pasado. Oye, ¿sabes qué? Me quiero colgar de las últimas palabras de Pedro cuando habla de reinvención de la protesta. Porque hay forma y forma de protesta justamente en contexto de pandemia y donde justamente uno de los contextos donde se reinventa es el cuidado de la salud y no exponer nuestros cuerpos, nuestras familias a lugares donde podamos justamente enfermarnos. Y uno de ellos es justamente lo que ha pasado este último tiempo con la vuelta a clase. En la vuelta a clase, con bombo y platillo, el ministro de Educación buscaba abrir los colegios, que ya había un colegio que estratégicamente iba a abrir las clases, estaba todo planificado, fue a resguardar el día anterior si se estaban cumpliendo las condiciones y todo, y aparece que el otro día no llegó gente. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, aquí igual hay una desobediencia civil. O sea, querámoslo o no, esta desobediencia civil radica en la no asistencia a la clase, sea por decisión de los apoderados, sea por decisión de los mismos estudiantes. Y quiero detenerme en esto, o sea, en el grupo juvenil que estamos hablando, son los estudiantes. Los estudiantes que hace un año atrás fueron contra el metro, se protestaron en esta fecha en contra el alza de los precios. Hoy en día, ¿cachai? Que al interpelarlos en asistir a clase y muchos pensaran que asistieran, protestaran, buscaron una forma de meter bulla, pero ellos se han resguardado y han buscado otras formas también de protesta, también presentándose en Plaza Italia, recuperando las calles también. Pero quisiera detenerme aquí en este momento porque este grupo juvenil hoy en día no está siendo escuchado. No está siendo escuchado porque el próximo plebiscito, eh, los menores de 16 años no van a poder votar. Se presentó un proyecto de ley, fue rechazado o quedó durmiendo en la Cámara. Tengo que averiguar bien eso. Y pasa de que en este momento no se ha visto la facilidad o no se ha visto algún gesto
en la agenda pública de retomar esto. Y también han salido a protestar por eso también. O sea, es ilógico que en Chile se tenga responsabilidad penal desde, a los 16 años y no se tenga derecho a voto. ¿Dónde queda ahí el concepto ciudadano que incluso la Defensoría de la Niñez defiende por ser una de las estándares de derecho humano internacional? Entonces, bien por los chiquillos por la desobediencia civil, adelante por su lucha por el voto a los 16 años, porque ojo, si se abriera la edad a los 16 años, también entrarían en la discusión pública o buscaran atraer ese voto también a los niños que han sido tan vulnerados como los niños del Sename. ¿Y cuántos otros derechos del niño que en el día de hoy se han visto omitidos? Hoy en día el candidato o candidata debiera ir a buscar esos votos. También visto de una forma muy fría, muy visceral, que es el tema electoral, pero es un tema que colocaría a la palestra muchas cosas. Entonces, eso por los chiquillos. Ojalá que pronto podamos, de aquí a un tiempo decente, podamos hablar lo contrario. De todas maneras, me gustaría mencionar de que se está revisando el presupuesto 2021 y ahora que mencionaste lo del Sename, hay una disminución, pero solo el eslogan para ganar la campaña presidencial, porque en lo concreto hemos visto vulneración de niños y niñas en su derecho en el Guaymapu, en Santiago, con poblaciones que han sido sitiadas con lacrimógena, sin importar que hayan recién nacido, menores de edad, y ahora en el Sename, nuevamente, con una disminución de presupuesto, a pesar de todos los problemas que carecen en la institución y que no debiese existir más. Hoy estamos llegando a la parte final de nuestro episodio número 9 del podcast del Maison para el Mundo. Invitamos a todas y a todos quienes nos escuchan a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y que también nos pueden escuchar en Spotify y en plataformas. Bueno, se nos volvió a pegar la Javi. La Javi es parte de la gente que marcha en caballo en Calera, por si acaso, vive muy al campo. Que se sepa, que se sepa. La Javi es la que pronto Que sepa. subirá una demanda de internet para todas y todos. Ojo ahí, que el acceso al internet tiene Y que ser un palta para derecho. todos. Sí, por palta. Se tiene que Internet sacar por una palta. falta. Oye, entre paréntesis, a propósito que dijimos palta, además que sacan el valle, pero aquí en Calera, al menos en mi caso, como palta casi todos los días. Un lujo. Es ¿Qué lo- quieres que te la diga? ley del chorreo, pues, ¿qué quieres que te Sí, diga, pues? o no, otra cosa. No, pero tiene muy seco el valle. Uy, se ¡No! nos fue con toda la Javi. La Javi se Mira, enojó, se para indignó. continuar, mire, yo he dicho que deberíamos continuar con Dale. esta escena en lo que respecta a las palabras finales, el minuto que tiene cada uno. Yo quisiera, justamente un año de la revuelta popular, quisiera recomendar un libro de Alberto Mayol, que estoy segurísimo que a Alberto Mayol le hubiera gustado poner, en vez de Bing Bang, Estallido Social 2019, le hubiera encantado colocar, se los dije, por el derrumbe del modelo, se los dije en grande, en título, ¿por qué yo tenía razón? 11 tesis de mi razón. No sé. Creo que aquí en este libro bastante fresco, dinámico, o sea, la escritura de Mayol, a pesar de ser un académico, es bastante aterrizado, o sea, hay que valorar eso y por eso justamente recomiendo su lectura, porque justamente revisa los antecedentes anteriores, de por qué se veía previsible esto y no solamente eso, qué viene después, cuál es el después y cómo están los sujetos que en el orden, en el viejo orden, que hoy en día está por oscurecerse, o esperamos eso, este viejo orden, cómo van a estar parados en ese momento. Entonces se lo recomiendo este libro, se llama Bing Bang, Estallido Social 2019, o coloquialmente Se los dije, de Alberto Mayol. Bueno, ya que el Buena. Pato está recomendando libros, yo no tengo el libro acá, en este lado, está en el comedor, se llama La Cultura Huachaca, que el otro día, ya que el Pato está recomendando libros, el otro día me invitaron a la radio y me tocó discutir con un DC
que paradójicamente era un DC un poco más de izquierda, con conciencia social, y con un RN que creía en el mercado y en la televisión. Y la cultura huachaca obviamente aborda, aunque la última edición es del 2010, si no me equivoco, pero aborda los aportes de la televisión, se llama de hecho la cultura huachaca o los aportes de la televisión, que es de Pablo Juneus, y aborda este asunto, cómo se ha ido transformando la televisión en Chile. ¿Por qué lo menciono en este contexto? Porque hoy en Chile tenemos básicamente 4 o 5 canales, todos manejados eh, básicamente por amigos entre ellos, por estos holdings de cadenas de prensa. Eh, y cómo ha ido variando la televisión desde cuando llega a Chile, que tenía el fin de crear esta identidad nacional y a propósito de aportar a la cultura, y hoy día tenemos una televisión que en realidad poco aporta a la cultura, y yo creo que un poco generalizado, los jóvenes consumimos menos televisión que nuestros padres, por ejemplo, y vemos cómo un poco cómo se va transformando la televisión y la violencia que va mostrando. Es muy normal ver en los noticieros portonazos y todo este asunto. Bueno, y Pablo Juneus hace un análisis de cómo va transformándose la televisión en este periodo de tiempo, en este caso hasta el año 2010. Tiene varios datos como, eh, no sé si llamarlos datos rosa, pero bastantes datos llamativos entre medio respecto a los aportes de la televisión, y cómo la sociedad chilena va consumiendo este producto que es la televisión, donde en realidad se complementa con un poco con datos científicos, el hecho de la propaganda, y cómo se va presentando a la propia sociedad. Y hoy en día muchas de las cosas que vemos en la televisión, por ejemplo, en el marco de la protesta, se utiliza la imagen de la televisión que se transmite en la televisión para criminalizar o para dar eh, tendenciar ciertas opiniones. Les recomiendo La cultura huachaca o los aportes de la televisión, que es el nombre del libro de Pablo Juneus. Muy buen libro. Buenísimo. Sí, yo quería en las palabras finales poder relevar el rol de la cultura y las artes. He estado dándole una vuelta igual al tema y siento que con lo de la pandemia nos hemos dado cuenta que la música, las artes en general son fundamentales para sobrellevar situaciones y en general para la vida humana, para nuestro desarrollo como personas, a nivel emocional, mental y a nivel integral. Entonces, en ese sentido, quería relevar ese aspecto. Por lo menos en educación también se ha dado ese debate, por ejemplo, la educación física, las artes, que eran disciplinas que siempre habían quedado en segundo plano, hoy en día están tomando un protagonismo que no, que finalmente era una deuda con estas disciplinas. Así es que relevar ese aspecto de apoyar, hacer un llamado en ese sentido de apoyar a los artistas locales, nacionales, cada vez que puedan, porque también han sufrido costos económicos importantes con esto de la pandemia, y dejarlas y dejar los invitados a nuestro próximo tema especial del podcast, que es medio ambiente, que va a estar buenísimo. Así que ese es el llamado de mis palabras finales y todo el rato apruebo convención constitucional. Mixta no. Hoy, como la franja, Sí, volví a la señal. volviste, Subí bien. el teléfono arriba del techo. Ah. Oye, yo quería sumarme a las recomendaciones. Hoy día a la tarde me sorprendí, la verdad, con una docuserie Chilenas en Lucha, una webserie sobre el feminismo en Chile y que es una colaboración francesa-chilena. Habla un poco del patriarcado en sus orígenes, haciendo un retrato a las luchas feministas que vienen desde el MEMT, desde el derecho a voto, cómo se ha desplegado hoy día y el aporte que ha sido, por ejemplo, la Asociación de Abogadas Feministas, que ha cumplido un rol importante en presentar querellas y promover políticas públicas con enfoque de género y en este momento de derechos humanos. Están presentando querellas también por manifestantes heridos y detenidos ilegalmente desde el 18 de octubre y todas las manifestaciones que se desencadenan después, no solo ese día. Así que me gustaría recomendarla, es muy buena, está en YouTube, tiene los capítulos duran 20 minutos, así que son rápidos, bacanes y con un lenguaje inclusivo
Y lo último que me gustaría recomendar, porque tiene que ver con una entrevista que está por salir, también de nuestra sección del podcast, que es Postales del Estallido Social Chileno entre la vivencia y la memoria, publicación de la revista Némesis. Esta revista es de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, donde recopilan fotografías de las movilizaciones, performance, protesta, y que está dedicada a todos y a todas quienes han sido víctimas de la violencia estatal en Chile. También pueden descargar el PDF de 243 páginas, es largo, pero es muy bonito, para que lo revisen, porque hay artistas emergentes, estudiantes fotógrafos, fotógrafos alternativos, prensa independiente que está presente y que también está recorriendo el mundo presentándose en distintas galerías virtuales. Así que esas son mis recomendaciones para cerrar este capítulo, episodio número 9 del podcast del Maison del Mundo. Vamos en el 9 ya. Buenísimo. Estamos Oye, agarrando. Buenísimo, al hilo. dimos Sí. muchas recomendaciones, ¿eh? Sí, Un sí, día de está recargado, recomendaciones. recargado. Buenas, buenas. Ya, nos despedimos. Gracias a todas y a todos quienes nos acompañan en este nuevo episodio, y recuerden escucharnos por YouTube, por Spotify, por SoundCloud, por Apple Music y un montón de plataformas más donde están los podcasts. Así que en todas las plataformas nos En pueden sus escuchar. corazones Muchas también. gracias. Nos Nos vemos y vemos. aprueben. Besos. Lleven la Aprueben. pasta, Convención Nos Constitucional, lápiz vemos. pasta azul. Recuerden, sin llevar ninguna difusión del mascarilla. apruebo, Sí. nada de eso. Con Nada de mascarilla, eso. porfa. Sí, Sí. Ya. Ya, mascarilla. besitos. Chao. Nos vemos. Adiós. Chau.